Ok, explícame por favor cómo es que tú dejaste el Islam y te volviste cristiano. Ok, permíteme explicarte. Mientras yo trabajaba en una mezquita como un imán, como predicador, una vez prediqué en mi parroquia que Jesucristo no es Dios. Para mí, solo Dios era Alá, y yo creía que Alá no se casó, así que no hay hijo de Alá. Así que yo he predicado que Jesús no es Dios. Entonces alguien me preguntó, ¿quién es Jesús? Tal vez fue un musulmán, me preguntó ¿quién es Jesús? Yo estaba predicando, Él no es Dios. Pero la pregunta era, ¿quién es Él? Para saber quién es Él, leí todo el Corán una vez más. 114 capítulos, 6.660 palabras en el Corán. Cuando lo leí, el nombre del profeta Mahoma fue encontrado en el Corán 4 veces, pero el nombre de Jesús lo encontré 25 veces. Entonces sí, yo estaba un poco confundido, porque el Corán de más prefería a Jesús. Y la segunda cosa, no pude ver el nombre de ninguna mujer en el Corán, el nombre de la madre del profeta Mahoma, o el nombre de la esposa, o el nombre de los niños. No, en el Corán solo hay el nombre de una mujer que encontré, María, la madre de Jesús. No está el nombre de ninguna otra mujer. En el capítulo Corán Santo 3, el nombre del capítulo es la familia de María. El capítulo Corán Santo 19, el nombre del capítulo es María. El capítulo es María. Así que estaba muy curioso por saber por qué dice el Corán todas estas cosas acerca de María. Capítulo Corán 3, verso 34 en adelante, dice que María nació sin pecado original. Ella nunca cometió ningún pecado en su vida. Ella fue siempre virgen. Corán capítulo 50, versículo 23 dice que se fue al cielo con su cuerpo físico. Incluso la Asunción está escrita en el Sagrado Corán. Y entonces sobre Jesús. Cuando leí el capítulo 3, versículo 45 a 55 versos, hay 10 lugares en el Corán, hace mención de Jesús. El Corán lo nombra primeramente como la palabra árabe que significa palabra de Dios, la segunda vez que significa Espíritu de Dios, la tercera vez que significa Jesucristo. Así que el Corán da el nombre de Jesús, palabra de Dios, el Espíritu de Dios y Jesucristo. Y luego el Corán dice que Jesús hablaba cuando era muy pequeño. Como de 2 días de edad después de su nacimiento comenzó a hablar inmediatamente. El Corán dice que Jesús creó un pájaro vivo con barro. Tomó un poco de barro, formó un pájaro. Cuando él sopló sobre esa figura se convirtió en un pájaro vivo. Así que yo creo que él puede dar vida. Dio vida a algo de barro de arcilla. Y el Corán también dice que Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento y a un hombre con lepra, etc. Curiosamente el Corán dice que Jesús dio vida a los muertos. Jesús se fue al cielo, sigue vivo, de nuevo vendrá. Cuando vi todas estas cosas en el Corán acerca de Mahoma, según el Corán, Mahoma no es profeta, Mahoma no es la palabra de Dios, no tiene el Espíritu de Dios, nunca habló cuando tenía 2 años de edad, nunca creó ningún pájaro de barro, nunca curó gente enferma, nunca resucitó gente muerta, él mismo murió y de acuerdo con el Islam no está vivo y él no va a volver. Así que hay mucha diferencia entre estos 2 profetas. Yo no llamaba a Jesús Dios, tú sabes, mi idea era, él es un profeta, pero él es un profeta mayor que Mahoma. Así que un día fui a mi profesor, él me enseñó 10 años en la Universidad Árabe. Y yo le pregunté, maestro, ¿cómo creó Dios el universo? Y él me dijo, Dios creó el universo a través de la palabra. A través de la palabra. Entonces mi pregunta, ¿palabra es creador o creación? ¿Me podría aclarar esto? Mi pregunta fue si la palabra de Dios es creador o es creación. Corán dice que Jesús es la palabra de Dios. Si mi profeta dice que la palabra de Dios es el creador, significa que Jesús es el creador. Entonces los musulmanes deberían hacerse cristianos. Supongamos que si él dice que la palabra es la creación, será atrapado. ¿Sabes por qué? Dijo que todo se crea a través de la palabra. Supongamos que si él dijo que la palabra es la creación, entonces ¿cómo creó Dios la palabra? Así que no se puede decir que la palabra es creación. Él no puede decir que la palabra es creación. Así que estaba bastante enojado, me empujó fuera de su cuarto y me dijo, la palabra no es el creador de la creación. Sal fuera de aquí, me dijo. Si usted ve las cosas tan claramente, ¿por qué no todos los musulmanes se convierten al cristianismo? ¿Por qué no lo hacen ellos, sino tú solamente? Dicen que la palabra es la creación. Tratan de demostrar que dice la palabra. No es el creador, no la creación. No es Dios. No es Dios. No es el creador, no es la creación, por lo que no es Dios. Y no la creación también. Así que no lo hacen igual a Dios. Eso es todo su problema. Así que cuando le dije a mi maestro, la palabra no es el creador de la creación, es por eso que los cristianos dicen que la palabra es el Hijo de Dios. Él me dijo que si hay un hijo de Dios, yo le debía mostrar la esposa de Dios. Sin esposa no hay posibilidad de tener un hijo. Luego le mostré una parte del Corán. Corán dice que Dios puede ver sin ojos,
Dios puede hablar sin lengua, Dios puede oír sin orejas. Eso está escrito en el Corán. Le dije que si esto está escrito en el Corán, entonces él puede tener un hijo sin tener esposa. Así que tuvimos una gran discusión. Y usted quiere saber al final qué me dijo. Tomé el Corán, lo puse sobre mi pecho y dije: Alá, dime qué debo hacer, porque tu Corán dice que Jesús sigue vivo y Mahoma no. Tú dime qué debo aceptar. Después de mi oración abrí el Corán. Yo no le pedí a nadie más, le pregunté solamente a Alá. Cuando abrí Corán, vi el capítulo 10, versículo 94. ¿Sabes qué dice el Corán? Si tienes alguna duda en este Corán que yo te di a ti, anda y lee la Biblia, o pregunta a la gente que lee la Biblia. La verdad está revelada allí. Así que si usted me está preguntando qué me hizo ser cristiano, no fue ningún padre, no fue ninguna monja, no fue un obispo o ningún cardenal, ni siquiera el Papa. Fue el Santo Corán el que me convirtió al cristianismo.